Muy bien, entonces empezamos con el tema denominado diseño de base de datos, ¿ya? Una vez que nosotros ya sabemos que prácticamente que es una base de datos, esto, ¿no? Esto ya resumimos rapidito igual. Ya sabemos que es una base de datos, es un almacén de información. Sabemos que hay dos modelos de almacenamiento, el manual y el informático. A que nosotros el que nos interesa es el informático, ¿no? Las bases de datos digitales acá. Sabemos que las bases de datos, si bien almacenan información, se hacen en base a una estructura lógica, no puede almacenarse como sea, debe tener una estructura que permita su fácil almacenamiento. Eso es importante lo que les decía, la estructura de una base de datos es tan importante porque en base a que tenga una buena estructura, una buena orden de almacenamiento, en este caso va a permitirnos no solamente almacenar de forma correcta, sino también realizar las operaciones en base de datos de forma correcta. ¿Qué operaciones se hacen en base de datos? Pues si yo estoy construyendo un almacén de información, las operaciones que se van a hacer es que yo voy a poder insertar información, meter, guardar algo en mi base de datos, ¿no? Voy a poder sacar algo de mi base de datos, voy a poder actualizar algo de mi base, voy a poder buscar algo en mi base de datos. Entonces, esas operaciones se simplifican, se hacen de forma súper, en este caso, rápida, siempre y cuando yo tenga una buena estructura, ¿no? Las diferentes estructuras en bases de datos están definidas por los siguientes modelos, que son el modelo jerárquico, el modelo de red, el modelo orientado a objetos, el modelo relacional y el modelo NoSQL, que estos son los modelos que prácticamente hemos dicho los más utilizados, ¿no ve? Entre todos estos vamos a estudiar nosotros al modelo relacional, ¿no ve? Que es el modelo que actualmente tiene mayor relevancia, es el que más se utiliza y demás, ¿no? Estos modelos de base de datos definen al tipo de base de datos que vamos a utilizar. En este caso, si yo voy a crear una base de datos estructurada en base al modelo relacional, entonces significaría que nosotros, jóvenes, estamos estudiando o estamos aprendiendo bases de datos relacionales, ¿ya? Entonces, es lo que vamos a hacer nosotros. Estamos aprendiendo bases de datos relacionales, ¿no? Y de esa forma hemos definido esto de acá, que en su tarea lo han debido investigar. Pero acá hemos dicho, el modelo relacional. El modelo relacional, en este caso, es el modelo más popular de tipos de datos que existe. Ahora, en este caso, ¿quién me puede decir cómo se entiende, de qué forma estructura el almacenamiento el modelo relacional o las bases de datos relacionales? ¿Cómo lo estructura su almacenamiento? ¿Cómo está? Ya hemos hablado. En su tarea también han debido investigar un poquito sobre eso. ¿Cómo guarda la información las bases de datos relacionales? ¿En qué guarda? Nadie. Ahí también dice, está escrito ahí también. O voy a tener que revisar sus tareas. ¿En qué? Guarda en forma de tablas. Ya, eso. No se olviden eso, por favor, ya hemos dicho. O sea, en otras palabras, el modelo relacional me dice que la forma en cómo va a almacenar la información son tablas, así de simple, son tablas, ya, tablas relacionadas entre sí. Este grafiquito no tienen que olvidarse. Ya me tense la cabeza, les he dicho que el modelo relacional estructura la información, o sea, guarda su información, los datos lo guarda, perdón, en tablas, ya, en tablas que están relacionadas entre sí. Esa es la forma en cómo estructura, en este caso, el modelo relacional. Ya no se olvide. Entonces ya sabemos que en otras palabras, nosotros vamos a guardar los datos en tablas. Ya vamos a ver después cómo creamos estas tablas, cómo se guardan y cómo se relacionan. Ya lo vamos a ir entendiendo. Voy a tener que tener claro esto, por favor. ¿Ya? Entonces, en tablitas, ¿no? Ahora nos pasamos al diseño de base de datos. Ahora vamos a aprender a diseñar bases de datos, pero ya sabemos qué tipos de bases de datos vamos a construir. Son bases de datos relacionales, ¿no ve? Entonces ya, en este caso, el tema tal vez podría ser diseño de bases de datos relacionales. Vamos a aprender cómo construir, ¿ya? Desde cero. Antes de que yo aprenda a cómo insertar datos a un almacén de información, a una base de datos, lo primero que tengo que aprender es cómo se construye una base de datos, ¿no ve? Cómo yo construyo una base de datos, de qué forma se construye, cuáles son los pasos que se siguen para construir, en este caso, una base de datos, ¿no? Entonces, pues, se llama diseño de base de datos, este tema que tenemos aquí, ¿ya? Y aquí, ya habíamos hablado ayer, que lo primero que nosotros tenemos que definir antes de crear, antes de diseñar, perdón, una base de datos, son los requerimientos, ¿no? Que los requerimientos es la necesidad que vas a resolver o solucionar. En otras palabras, tú no puedes construir una base de datos a ciegas, ¿ya? Tú tienes que definir para dónde, con qué objetivo, qué cosa piensan en almacenar
Entonces, con esas ideas, tú tienes que empezar a construir, a diseñar, perdón, tu base de datos, ¿ya? A empezar a diseñarlo. Primeramente, diseñamos, ¿no? Pero antes de diseñar, tú tienes que construir, tienes que tener una idea de qué es lo que se quiere, hemos hablado, ¿no? ¿Qué es lo que se desea hacer, ¿ya? Entonces, sin esa idea, estaríamos diseñando a ciegas y eso no se puede hacer. Es como un arquitecto, dijimos. Si el arquitecto no sabe qué modelo de casa quiere el cliente, él va a diseñar a su gusto y a ciegas. Y puede ser, imagínense esto, imagínense que un arquitecto agarre y construye una casa sin consultar al dueño o al cliente de cómo quiere, qué quiere departamentos, quiere una sala, quiere un salón, quiere un sótano, qué desea. No le ha consultado nada. Entonces, si no le ha consultado nada al cliente, él va a diseñar el plano simplemente a gusto de él, a lo que él vea conveniente o a lo que él crea conveniente. Y eso no está bien, porque prácticamente va a construir un edificio al gusto de él. ¿Y qué pasaría si lo construye? Y al final viene el cliente y le dice, ah, ¿sabes qué? Te has equivocado, yo no quería este edificio así, yo no quería departamentos de 3 cuartos, yo quería departamentos con 2 cuartos y una sala amplia. Entonces el arquitecto se ha equivocado en la construcción o en el diseño de ese edificio, pero ¿por qué? Porque prácticamente no ha obtenido buenos requerimientos, no sabía, no ha preguntado al cliente cuál era su necesidad a resolver. Entonces nosotros como arquitectos de base de datos es lo mismo. Imagínense que un civil haya construido un edificio así. ¿Será que va a ser fácil de poner? ¿Será que va a ser fácil después convertir lo que ya ha construido a algo que el cliente quería? No, no ve. Va a tener que derrumbar todo, va a tener que hacer algunas modificaciones, derrumbando algunas cosas, pero esos cambios va a afectar a todo el edificio desde el mismo soporte, ¿no ve? Entonces, prácticamente nosotros lo mismo, no podemos diseñar bases de datos ciegas, pero es importante tener claro los requerimientos, ¿ya? Eso tiene que tener en la cabeza. Los requerimientos son importantísimos, ¿ya? Ahora dice, si ya tienes los requerimientos, ¿no? Entonces ahora nos procedemos recién a diseñar. En los programas ya sabemos qué quiere el cliente, qué problemas tiene el cliente y yo voy a resolver en base a la base de datos. Entonces, y una vez que tenga eso, recién empezamos a diseñar, ¿ya? El diseño de base de datos atraviesa por 3 etapas, hemos hablado. El diseño conceptual, el diseño lógico y el diseño físico, ¿ya? Que en resumen, se puede decir que el diseño conceptual de una base de datos es el primer pantallazo que vamos a tener gráficamente en papel. Es como un arquitecto, lo primero que hace es diseñar el plano, hemos dicho, ¿no? Y el plano lo diseña y después va y le muestra, ¿no? Al cliente así está, así va a ser y le explica. Esto va a ser un cuarto, así va a ser, aquí va a ser eso, aquí va a ser esto, aquí van a estar los pilares porque esto tiene que estar aquí para que soporte el edificio, entonces le explicará, ¿no es cierto? Entonces, el arquitecto o el civil tampoco directamente va y construye, hace un plano. Lo mismo nosotros. El diseño conceptual es para nosotros nuestro plano de la base de datos, ¿ya? Es nuestro primer pantallazo, que también lo vamos a hacer mediante un diagrama. Los ingenieros civiles construyen sus planos con AutoCAD en base a una escala, en base a diferentes valores, ¿no ve? Entonces nosotros también construimos nuestro diseño en base a lo que sería, en este caso, en un diagrama también, que hoy día ya lo vamos a conocer, ¿ya? Luego pasamos al diseño lógico. En grandes rasgos, ya hemos dicho, una vez que tienes el plano bien hecho, pasamos a analizar el plano. No quiere decir que el primer plano que tú hagas o el primer plano que tú hagas se construye. Tampoco pasa en la vida real de los ingenieros civiles, ¿no? Tampoco ellos agarran y construyen un plano o diseñan un plano y el primer plano que han hecho es el que se va a construir. Este plano puede sufrir varias modificaciones, ¿no es cierto? Modificaciones lógicas, modificaciones en base a diferentes cambios que se hayan identificado o modificaciones en base a errores que se puedan identificar en el primer plan. Entonces los planos van sufriendo cambios, ¿no es cierto? Van sufriendo cambios hasta que se encuentre un plano óptimo, el mejor de todos, y en base a ese se pueda construir un edificio. Lo mismo para nosotros. El diseño conceptual que hagamos, nuestro plano de la base de datos que hagamos, también va a sufrir cambios en base a un análisis lógico, que lo vamos a ver. Esta parte es bien bonita, este tema. Análisis lógico, que analizamos cómo prácticamente se van a guardar los datos, si realmente están bien relacionados o no. Entonces, una vez que analicemos, recién vamos a poder decir si está bien o no. Si encontramos un error aquí, entonces procedemos a volver a hacer un feedback hacia el modelo, hacia el diseño conceptual. O sea, volvemos al diseño conceptual. ¿Por qué quiere decir? Que tengo que mejorar el diseño. He encontrado un error, mejoramos el plano. Mejoramos el plano, volvemos a analizar. Mejoramos el plano, volvemos a analizarlo. Entonces, en esta parte se hace un proceso arduo hasta que encontremos un buen diseño, ¿ya? Y finalmente tenemos la construcción física, ¿no? O el diseño físico, que una vez que tengamos el plano ideal, que ya se ha analizado lógicamente que está bien, entonces recién procedemos a construir la base de datos dentro de una
computadora. Estas son las 3 etapas que vamos a utilizar. Vamos a empezar por la etapa dentro del diseño conceptual, ¿ya? Entonces, mire, se dan cuenta que es como construir una casa. Claro, que no estás construyendo cualquier cosa. La base de datos, jóvenes, es el corazón de un sistema informático, ¿ya? Si tú tienes una base de datos pésima, tu sistema no hace nada. ¿Por qué? Porque va a depender, el sistema informático depende del que está almacenando. Es tan importante definir esto que por eso es como el corazón del sistema. Si tienes una base de datos pésima, el sistema con el tiempo muere, el sistema con el tiempo cae o el sistema con el tiempo se hace obsoleto. Entonces no nos conviene. Nosotros tenemos que ser arquitectos de bases de datos óptimas, bases de datos escalares que permiten almacenar información por mucho tiempo, que están bien estructuradas, ¿ya? Esta parte se entiende de los procesos, entonces ya saben, si yo puedo preguntar en el examen cuáles son los pasos que debe seguir para diseñar una base de datos relacional, ¿cuáles son? Primeramente hay que hacer los requerimientos, después el diseño conceptual, el diseño lógico y el diseño físico, serían las 3 etapas, ¿no? Pero no se olviden de los requerimientos, que sí o sí tendría que estar como primera etapa, saber para quién es, ¿no? Si no, voy a diseñar a ciegas. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, Inge. Ya. Entonces, el diseño conceptual está dividido por, en este caso, elementos que son las entidades y las relaciones, ¿ya? Vamos a explicar ahorita acá abajito esto, ¿ya? En otras palabras, el diseño conceptual hemos dicho que es construir un plano de nuestra base de datos y para eso vamos a utilizar una herramienta de diagramación, ¿ya? No usaremos AutoCAD como los civiles usan para hacer su plano. Nosotros usaremos un diagrama mucho más sencillo, pero es bien lógico este diagrama que se llama el diagrama entidad-relación. En otras palabras, el diagrama entidad-relación es aquella herramienta que me va a permitir diseñar una base de datos en la etapa conceptual, ¿ya? El primer pantallazo que voy a tener, ¿ya? El diagrama entidad-relación es tan sencillo que está dividido por 3 elementos esenciales, ¿ya? ¿Cuáles? Está dividido las entidades que van con sus atributos y las relaciones, ¿ya? En realidad son 2 objetos, como su nombre indica, entidad, relación, ¿ya? Entonces el diagrama entidad, bueno, los elementos que componen este diagrama es las entidades y las relaciones, que todavía no las hemos definido, las vamos a definir ahorita, ¿ya? Pero en este caso no nos olvidemos que las entidades van con sus diferentes atributos, ¿ya? ¿Ya? En este pequeño gráfico que vemos aquí, esto por ejemplo, ya es un ejemplo de un diagrama de una base de datos, o un diseño conceptual, perdón, de una base de datos, utilizando el diagrama entidad-relación. ¿Ya? Voy a explicar. Entonces, ¿qué elementos intervienen? Las entidades y las relaciones. En este pequeño diagrama, ¿cuáles son las entidades? Son estos rectángulos, que enseguida vamos a definir por concepto qué es, ¿ya? Ya, pero algo que aquí no identifica en el nombre es que las entidades vienen sí o sí identificadas con sus atributos. Esos que están en óvalos, esos que están aquí en estos óvalos, son los atributos que están enlazados mediante líneas a la entidad. Entonces las entidades no son vacías. Las entidades vienen sí o sí identificadas atributos, al menos un atributo debe tener. No puede haber una entidad vacía, ¿ya? Entonces las entidades con sus atributos. Aquí tenemos otra entidad llamada vehículo. Entonces, esta entidad también tiene sus atributos. ¿Cuáles serían? La placa y la marca. Entonces, tendrían sus atributos. ¿Y cuáles son las relaciones? Entonces, las relaciones están representadas por este símbolo de acá. Además, recordemos que estamos haciendo nosotros bases de datos relacionales. Sí o sí debe haber relaciones. Entonces, este rombo que está aquí me está indicando a mí que hay una relación entre esta entidad y esta otra entidad. Las entidades que no estén relacionadas pierden sentido y contexto, ¿ya? Y así vamos a ver con un ejemplo, van a ver que no hay sentido si no hay relaciones entre entidades, ¿ya? Entonces, las relaciones muy importantes. Las relaciones son las que dan la magia al modelo relacional. Por eso tiene ese nombre del modelo relacional. Si bien nosotros trabajamos con, en este caso, con tablas, pero sí o sí deben estar relacionadas, ¿ya? En este diagrama todavía no representamos nada en tablas, sino en estos símbolos que son el rectángulo, y ya vamos a explicar, pero sí o sí deben estar relacionadas para que tenga sentido, si no, no hay, ¿ya? No hay lógica. Si no hay lógica, no, esta base de datos no sirve para nada, ¿ya? Entonces, ahora sí, aquí quiero su total atención, porque ahora voy a empezar a definir qué serán estas entidades, qué serán estos atributos y qué serán estas relaciones que nosotros tenemos que aprender, por lo menos conocerlos, para que yo pueda diseñar una base de datos a nivel conceptual. ¿No veo o no? Entonces voy a conocer cada uno de estos elementos. Muy bien.
Vamos a empezar con la entidad, ¿ya? La entidad, ¿qué serán las entidades, ya? Entonces aquí vamos a leer el concepto. Dice, una entidad es una cosa u objeto del mundo real. Una cosa u objeto del mundo real. También llamado minimundo o contexto estudiado. Es importante, ¿ya? También le llamamos minimundo o contexto estudiado. Ya vamos a ver por qué estamos hablando de esto, ¿ya? Se dice que esta entidad puede ser real o abstracta y es distinguible de todos los demás objetos, ¿ya? Una entidad tiene un conjunto de propiedades, también llamados atributos que los caracteriza, ¿ya? Entonces, ¿qué será una entidad? Es un objeto que existe en el mundo real, así de simple, ¿ya? Pero también lo llamamos minimundo o contexto estudiado. Por ejemplo, es cualquier objeto que nosotros podemos, en este caso, encontrar, es considerada una entidad. A ver, ejemplos de entidades, por ejemplo. A ver, una entidad, por ejemplo, automóvil, así de simple. La pregunta es, ¿por qué puedo decir que automóvil es una entidad? Es que automóvil existe dentro del mundo en el que nosotros vivimos, es un objeto real que existe ahí, ¿no es cierto? Entonces, tenemos a en este caso, a la entidad automóvil, ¿ya? Ahora tenemos lo que sería, en este caso también, a ver, otra entidad, digamos, celular, por ejemplo. El celular será una entidad, sí, es un objeto, existe. Computadora, mesa, silla, paciente, persona, ¿no? Entonces, hay diferentes entidades que yo voy a poder ir identificando. Entonces, eso es una entidad, ¿ya? Pero no quiere decir que todas las entidades del mundo real son modelables, ¿ya? Tenemos que identificar las entidades dependiendo al minimundo contexto que estoy estudiando. ¿Eso qué quiere decir? Recuerden ustedes que cuando yo voy a modelar algo, debo hacerlo en base a los requerimientos, ¿ya? A los requerimientos que hay. Entonces, las entidades que yo identifique tienen que venir, tienen que estar identificadas no en todo el mundo, o todo, en este caso, o todo objeto modelable del mundo real, sino que tienen que ser entidades o objetos identificados dentro de los requerimientos del problema a resolver. ¿Ya? Ahorita lo vamos a explicar esa parte con un ejercicio. Ahora, dice que las entidades, jóvenes, son dos, o pueden ser de dos tipos, perdón. Pueden ser entidades reales o entidades abstractas, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que las entidades, cuando hablamos de entidades reales, son las entidades fáciles de identificar, porque estamos hablando de entidades reales, en otras palabras, que existen en el mundo real, físicamente existen, ¿ya? Tengo aquí algunos ejemplos de entidades, por ejemplo, la entidad estudiante, ¿ya? La pregunta es, ¿existen físicamente estudiantes dentro del mundo? Sí, hay estudiantes, entonces es un objeto, por lo tanto, este objeto se convierte en una entidad modelable dentro del diseño. ¿Se entiende? Ahora también tengo a las entidades automóvil, por ejemplo. ¿No es lo que habíamos dicho? Automóvil es un objeto que se puede modelar, es un objeto real. Entonces se puede identificar. Ahora, ¿qué pasaría si tengo la entidad celular, por ejemplo? Celular. En este caso, la entidad celular es un objeto real que existe físicamente, ¿no es cierto? Por lo tanto, este objeto se convertiría en una entidad modelable dentro del diseño conceptual. Eso sería el concepto de entidad. Es un objeto real, una cosa u objeto real del mundo real. ¿Ya? ¿Se entiende? A ver, ¿quién nos puede dar algunos otros ejemplos de entidad, por ejemplo? A ver, alguno de ustedes que nos pueda dar. Que no sean estos, ¿no? Entidades reales. Estas todavía no las hemos estudiado. ¿Algún otro ejemplo de entidad? ¿Qué más sería entidad? ¿No hay ideas? ¿Cuál no lo he escuchado bien? Una casa. Ya, un edificio, una casa puede ser, ¿no? Una computadora puede ser. Televisión, computadora, balón, cancha. No Balón, sé. cancha, aula, tantas cosas que puedes modelar, ¿no es cierto? Entonces, un televisor, ¿no es cierto? Entonces, tantos de estos elementos son modelables, son identificables dentro del mundo, ¿ya? Entonces, son entidad, así de simple y sencillo. Pero aquí viene algo interesante. ¿Ya? Dice que también llamado minimundo o contexto estudiado. Esto es importante. Aquí les voy a decir. ¿Qué quiere decir esto del minimundo contexto estudiado? Yo lo que hace rato les indicaba, de que cuando tú modelas una base de datos, lo primero que tienes que hacer es identificar las entidades, ¿ya? Las entidades.
pero no puedes identificar cualquier entidad. Recuerda que tú estás resolviendo un problema o estás diseñando una base de datos en base a unos requerimientos, ¿no es cierto o no? Entonces no puedes modelar en este caso cualquier entidad. ¿A qué me refiero con eso del minimundo? Se refiere justamente a ese contexto que estás estudiando. A ver, les pongo este ejemplo. ¿Qué pasaría a mí si, digamos, viene y me dice un director de una unidad educativa, me dice, ¿sabe qué? Ustedes de sistemas, sí, sabe, yo quiero que me lo haga un diseño de la base de datos para mi sistema que vamos a construir. ¿Usted puede trabajar con nosotros? Claro que sí, lo voy a decir. Yo puedo diseñar su base de datos. Entonces, lo primero que voy a hacer, ya sabemos que es hacer el diseño conceptual. Y dentro del diseño conceptual, lo primero que hacemos jóvenes nosotros es identificar las entidades, ¿ya? Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Será que automóvil o celular serán atributos identificables en el contexto que se me está planteando? ¿Estará bien decir en mi diseño, entidad, automóvil, entidad, celular? ¿Estará bien, sí o no? Si a mí me han dicho que diseño una base de datos para una unidad educativa, ¿estará bien que yo identifique las entidades automóvil, celular, esas entidades? ¿Sí o no? ¿Qué opino? A ver, hay mensaje en el chat. No, dice, pero ¿por qué no será, digamos, correcto identificar automóvil? Si claramente dice que una entidad es cualquier objeto o cosa del mundo real. ¿Por qué cree usted, joven? En el chat también pueden participar. Participen, por favor. ¿Por qué cree? Porque claramente, a ver, no tengan miedo de participar. Si se equivoca, mejor inclusive para poder corregir. Por los requerimientos, dice Diego. Está perfecto, porque claramente a mí me están diciendo que yo que tengo que modelar yo es una base de datos para una unidad educativa. Entonces, no quiere decir que todos los objetos del mundo real sean parte de ese diseño. Yo voy a perder el tiempo diseñando automóvil y celular. ¿Por qué? Porque prácticamente mi contexto, aquí viene el minimundo. Le llaman minimundo contexto, porque de mí mi contexto, mi minimundo sería ya no todo el mundo real, sino para mí sería prácticamente, mi minimundo sería la unidad educativa. En otras palabras, yo tengo que concentrarme a identificar entidades que sean parte de la unidad educativa o que formen parte del contexto de la manipulación, la administración y todo el proceso que se hace dentro de la unidad educativa. Entonces, ahí viene lo primero, que siempre los diseños de bases de datos van en base a requerimientos. Por lo tanto, tú no puedes, digamos, identificar cualquier entidad, sino que tienen que ser parte del contexto que estás estudiando. Como decía, en este caso, una unidad educativa, entonces descartaría automóvil y celular, porque el automóvil no forma parte de una unidad educativa, los celulares tampoco. Pero, ¿qué entidades sí formarían? Pues estudiantes sí sería. A ver, ¿quién me puede decir qué otras entidades serían identificables si mi contexto que estoy estudiando es una unidad educativa? Estudiantes sería uno y estaría bien. ¿Qué otras más podrían ser? Profesores, Ya, los profesores, perfecto, docentes que también son parte, ¿no? Entonces son un objeto ahí, que forman parte del contexto estudiado. ¿Qué más? Las aulas, dice Diego, perfecto. ¿Qué más habrá? A ver, el director, los regentes, a ellos, ¿cómo los podríamos llamar? ¿Qué son ellos dentro de la educativa? El plantel administrativo. Eso, los administrativos, por otro lado, las aulas. ¿Por qué más hay? Entonces, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Tenemos, tenemos que nosotros ponernos a identificar, en este caso, las entidades dependiendo al contexto que estoy estudiando. No hay donde perderse, facilísimo, ¿ya? Entonces, ¿hasta aquí se entiende, jóvenes? ¿Alguna consulta o algo hasta aquí? ¿Está claro? ¿Sí, no? Ya. sí, Ya, entonces ahora vámonos a las entidades abstractas, ¿ya? Entonces ya sabemos, las entidades reales son fáciles de identificar, son las más fáciles de identificar. ¿Por qué? Porque son reales, existen, físicamente lo hemos visto, algún día, algún momento hemos tocado estas entidades, ¿no? Por lo tanto, entonces son fáciles de identificar. Pero también tenemos entidades abstractas, ¿ya?
Las entidades abstractas son aquellas que físicamente no existen, ¿ya? En el mundo real, pero sí, digamos, físicamente no existen, pero sí están ahí, sí funcionan, sí las manejamos, las tratamos, ¿ya? Por ejemplo, algo bien estudiante de esto, pues tenemos la deuda, por ejemplo, ¿ya? La deuda. La deuda, por ejemplo, es una entidad abstracta porque físicamente nunca la hemos visto, ¿no es cierto o no? Físicamente no sabemos, o ustedes han visto qué tamaño tiene la deuda, ¿han visto? Alguien me puede decir, grande es mi deuda, pero ¿por qué? Porque debes harto. No nos podemos identificar qué tamaño tiene una deuda, ¿no ve? O qué colores son las deudas. Entonces, en todo caso, la deuda llegaría a ser una entidad abstracta, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el mundo real todos tenemos deudas, alguien tiene deuda, la deuda se maneja, pero físicamente no existe nada más. Entonces, a esas se les llama entidades abstractas, ¿ya? Pues las entidades abstractas son más complicadas de identificar, porque como no las hemos visto, no sabemos, pero tenemos que pensar nosotros de que sí existen, ¿no? Físicamente no están, pero sí existen. Acá, por ejemplo, la cuenta bancaria. La cuenta bancaria también llegaría a ser una entidad abstracta porque prácticamente no existe, ¿ya? En ese caso, ¿verdad? O será que alguien ha visto una cuenta bancaria. ¿Tú has visto tu cuenta? Algunos tienen sus cuentas en el banco, ¿no? ¿Pero alguien la ha visto? ¿Alguien ha tocado su cuenta? ¿Alguien sabe qué tamaño tiene, qué color tiene? No, no ve. Entonces, en este caso, las cuentas bancarias también llegarían a ser entidades abstractas, ¿ya? Porque físicamente no existen, pero las trabajamos como una cuenta bancaria. Yo tengo una cuenta bancaria ahorita en el banco, pero no sé qué color tiene y qué también, porque no existe, pero es un objeto que se maneja en el mundo de manera abstracta. Lo mismo con las notas de los estudiantes. A ver, si nosotros estamos modelando, en este caso, las entidades de un colegio, eh, una de las entidades a identificar serían las notas. Los estudiantes tienen notas dentro de un colegio, tienen notas. Entonces, las notas serían una entidad identificable dentro del contexto de estudiantes. Pero a diferencia de la entidad real, sería una entidad abstracta, porque, a ver, alguna vez alguien ha visto su nota, directamente vemos el valor, ¿no es cierto? Pero no sabemos cómo, qué tamaño, cómo son y demás las notas, no sabemos aquello. Entonces, directamente sería el valor. Entonces, prácticamente sería considerado una entidad abstracta. A ver, ¿quién me puede decir qué otro atributo, perdón, qué otra entidad sería abstracta dentro del colegio, dentro de una unidad educativa, aparte de la que hemos identificado? ¿Cuál más sería? Si hablamos del colegio, a ver, entidad, me han dicho, profesor, ¿eso sería real o abstracto? Sería real, los profesores existen físicamente, ¿no? Son personas. ¿Qué más habría? Las aulas han dicho, las aulas o los ambientes, ¿serían físicos, una entidad física o abstracta? Física también, porque las aulas están ahí físicamente, sabemos que tienen tamaño, hay color y demás, están a planta baja, planta alta, sabemos. Pero, ¿qué entidad sería considerada abstracta dentro del contexto del colegio? ¿Alguien me puede decir? Finge asistencia de alumnos. Ya, la asistencia también, por ejemplo, es abstracto, ¿no? Es un dato que necesitamos guardar de forma abstracta. ¿Qué más? Hay algo bien importante que tiene relación con notas, por ejemplo. Si hay notas, ¿qué hay? ¿Las notas de quién? ¿A quién pertenecen las notas? ¿Por qué hay notas? ¿Para quién son las notas? ¿A quién se registran las notas? ¿Para las qué? Para las materias, pues jóvenes. A ver, dentro de un colegio hay materias, sí, los estudiantes llevan diferentes materias, ¿no? ¿O no llevan materias? Llevan materias. La pregunta es, ¿las materias es una entidad real o abstracta? Abstracta. Abstracta, ¿no? Porque Abstracto. físicamente no existe, pues, ¿no? O alguien ha tocado una materia, yo le acaricio a mi materia, ahora eso, no, ¿ve? Pues materia sería una entidad abstracta, que sí existe dentro del contexto colegio. Entonces, aquí viene la primera tarea del ingeniero, del arquitecto en base de datos. Primero, en identificar las entidades correctas, ¿ya? Y desde aquí, si se dan cuenta, está fácil, pero el hecho de que tú te equivocas es de que estás identificando mal las entidades, ¿ya? Pero esto con la práctica, la práctica hace al maestro. Entonces, prácticamente aquí tenemos que es una entidad y que las entidades pueden ser reales y las abstractas, ¿ya? Las entidades reales no nos va a causar ningún problema, pero las entidades abstractas tienen que pensarlos, ¿no? Pensarlos un poquito cómo es. Y aquí viene algo interesante, ¿no?
aquí viene lo que dice un autor. Identificar una entidad es una tarea tan sencilla, dice, puesto que lo único que tienes que tener es un estudio de los requerimientos o de la necesidad de resolver. En otras palabras, si yo tengo que, yo quiero construir una base de datos para un colegio, entonces dicen algunos autores, y eso es real, que para que tú construyas una base de datos correcta de un colegio, lo que tú tienes que hacer es conocer qué es un colegio, cómo manipulan, qué hay dentro de un colegio. Si tú conoces esa información, si tú te alimentas de esa información, va a ser más fácil identificar las entidades. Por eso es importante un estudio de requerimientos. En cambio, una persona que nunca ha visto un colegio, no sabe cómo funciona, no sabe qué hay dentro del colegio, esa persona no va a poder identificar de forma correcta qué entidades forman parte de ese contexto que estamos estudiando, porque no sabe, no conoce. Entonces, por eso viene lo importante de los requerimientos. Por eso dice que esto es más importante que toda esta parte de acá. Saber qué, para qué y qué. ¿Y qué es? Estudiar el contexto primero. En otras palabras, si yo quiero hacer una base de datos para un colegio, tengo que estudiar qué es un colegio, qué hay ahí, cómo funciona, para poder después identificar las entidades de forma correcta. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, Inge, se entendió. Ya. Ahora, si estamos hablando del diagrama entidad-relación, vamos a ahora representarla gráficamente, ¿ya? La representación gráfica de una entidad es un rectángulo, al igual que este ejemplo ya hemos visto, ¿no? Es un rectángulo, ¿ya? Es un rectángulo y dentro del rectángulo, en la parte central, se debe poner el nombre de la entidad que estamos modelando, ¿ya? En este caso, estudiante, ¿ya? En este caso aquí. Ahora, el nombre de la entidad debe venir, aquí viene un estándar. El nombre de la entidad debe venir en singular y con la primera letra en mayúsculo, ¿ya? Eso es un estándar a nivel internacional de cómo deben estar modeladas las bases de datos, ¿ya? Entonces debe venir en este caso con la primera letra en mayúscula y en este caso con en singular. No puede ser estudiantes. ¿Ya? Estudiante nomás tiene que ser. Eso es una forma en cómo lo han delimitado. Entonces ya estamos conociendo a nuestro primer elemento, las entidades, que deben ser objetos reales del mundo, ¿no es cierto? O del minimundo que estamos estudiando. Estos objetos pueden ser reales o pueden ser abstractos, dependiendo al minimundo que esté estudiando. Y si les represento gráficamente, va a ser en un sentido de en este caso, un rectángulo, ¿no? En un rectángulo con el nombre al medio, sí o sí en singular, ¿ya? La primera letra en mayúscula todavía tal vez no los vamos a acostumbrar. Cuando lleven programación 2, ahí ustedes cuando construyan clases y objetos, ahí les van a decir, ah, esta es la regla. Y ya se van a ir acostumbrando a esto. Ya no les voy a exigir que esté la primera letra en mayúscula todavía, ¿ya? Pero sí vamos a manejar que esté en singular, ¿ya? No puedes manejar en términos plurales. ¿Listo? Vámonos a la práctica entonces. Ahora, a ver, haremos algo. Ahora sí quiero que ustedes me digan, a ver, volveremos al mismo contexto del colegio. A ver, en un colegio iremos identificando entidades dentro de un colegio, ¿ya? Entonces, váyame diciendo qué entidades podemos identificar. Si digamos a mí, el contexto que tengo que hacer es una unidad educativa. Me han pedido una base de datos para un colegio, para manipular toda la información de un colegio. Entonces, ¿qué entidades podríamos identificar? Váyame diciendo. Ya hemos dicho estudiante, ¿no? ¿Qué más habrá, Per? Plantel docente. Ya, docente, ¿no? Ahí, docente. Le podemos poner docente nomás, o también le pueden poner plantel docente. Si quieren, pueden unir palabras, ya no hay problema, pero hay docente, ¿ya? ¿Qué más habrá? Plantel administrativo. Ya, los administrativos, que serían los directores, regentes y demás. ¿Qué más? No creo que sea todo esto. A ver, pónganse a pensar. Las bases de datos jamás son una, dos entidades nada más. Son muchas, muchas. Arriba de 6, 10 entidades mínimos una base de datos pequeña. Hay estudiantes, docentes, ¿qué más hay? ¿Acaso no habrá cursos? Las aulas. Ujú. Ya las aulas, puede ser, o cursos también lo podemos llamar, ¿no? Tercero A, tercero B, que son esos, ¿o no? ¿Qué más hay? Materias, ¿acaso no hay materias? Las Materias, ¿qué más? Si hay materias, ¿qué aparece? Por naturaleza, ¿qué hay? Calificaciones. Eso, las calificaciones, perfecto. O las notas, ¿no? Listo. ¿Qué más hay? A ver. Tal vez aquí, hasta aquí ya, mira, hasta aquí ya hemos encontrado 1, 2, 3, 4, 5, 6. De aquí hasta aquí ya puedo decir que esto ya puede ser un modelo.
pero jamás una base de datos va a ser 2, 3 entidades. Van a ser arriba de 6 mínimo, una base de datos pequeña. 4, no, 6 siempre. 6 entidades mínimas son identificadas, forman parte de un análisis de una base de datos pequeña. Las bases de datos grandes, jóvenes, arriba de 16, 20, 30, 50, 100 tablas, o sea, dependiendo al 100 entidades identificadas, dependiendo a lo que estemos estudiando, ¿ya? Entonces aquí hay, a ver si nos ha olvidado algo. Estudiantes, docentes, hay cursos, hay materias, hay administrativos, hay calificaciones. Y creo que con estas entidades que estamos identificando, ya vamos formando, ¿no? Ya vamos formando nuestro análisis, ¿sí o no? Pero el hecho de que tú, como diseñador, te hayas olvidado de identificar algo, está mal. Por ejemplo, imagínense que alguien no haya identificado al docente. El hecho de que tú no hayas identificado a la entidad docente, ¿será que funciona la cosa? No. Y si se dan cuenta, ya el modelo fracasa, ya el modelo ya se hace erróneo. ¿Por qué? Porque si no hay docente, no hay materias. Porque no vamos a poder saber qué docentes dictan las materias. Y si no hay materias, entonces no habría calificación. Entonces, miren, el hecho de que le falta docentes hace que el modelo en algún momento falle. Por ejemplo, acá, si bien yo voy a poder saber qué estudiantes, qué cursos, qué materias, pero no voy a poder saber qué docentes con qué materias están dictando, ¿sí o no? Entonces, prácticamente, el hecho de que le falte una entidad hace que el modelo fracase. Peor aún si no hay estudiantes. Estudiantes prácticamente sería, tal vez, la entidad, bueno, estudiantes sería la entidad más, digamos, la más importante de todos, porque el estudiante conforma el hecho de que exista una unidad educativa. Entonces, prácticamente, sin estudiante no tiene sentido. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos correctamente nuestras entidades, ¿ya? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, Inge. Ya, muy bien, entonces se va a cortar, se conectan al mismo enlace para poder seguir avanzando con el tema, ¿ya? Mismo enlace, por favor, se van a conectar. Gracias.